Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en la entrevista con Jesús Naveja, donde pasamos aquí grandes trayectorias de jugadores históricos a nivel club, a nivel selección, si son otros deportistas de otras áreas a nivel federación. Y hoy tenemos un jugador extraordinario, Luis Gilberto Plasencia Asensio, el máximo goleador de todos los tiempos, el tercer jugador con más partidos jugados en la Universidad de Guadalajara, un jugador histórico muy fino, la verdad, profe. Qué gusto tenerlo aquí en la entrevista con Jesús Naveja. Gracias, Jesús. Un placer saludarlo y, como siempre he dicho, después de tantos años de estar en el fútbol, una entrevista de estas nos vuelve a la vida porque la verdad toda mi vida ha sido fútbol y me he entregado totalmente al fútbol. Profesor, es importante retomar todas estas trayectorias que hacen y que han generado las bases de los clubes y que muchas veces parece que pasan desapercibidas cuando realmente sin ellas no son nada, perdonando la expresión, es una realidad. Dicen que las instituciones ahí se crean, sí, pero las instituciones las crean los seres humanos, las forjan y las hacen crecer, y usted pues ha sido un referente. Quiero empezar un poquito de este lado humano, de esos valores que se van tomando desde la niñez, la adolescencia, que nos platicara un poco. ¿Usted nace en Guadalajara? Sí, Guadalajara, Jalisco, un 4 de febrero de 1957, en el barrio de las Barranquitas. ¿Perdón? ¿Qué colonia? Sí, era el barrio de las Barranquitas. Es cercano al santuario, que prácticamente fue donde me hice futbolista en el barrio del santuario, que es donde me empecé a juntar a los 11, 12 años, y ahí empecé a jugar en mi equipo también de toda la vida de infantiles, que fue el Filipinas, que bueno, pues me dio las más grandes alegrías y fue fundamental para que de ahí partiera al fútbol profesional, en este caso a la Universidad de Guadalajara. Ahorita vamos a hablar de lo importante que dijo usted, es el barrio, con ese en el fútbol tiene barrio, sí, ¿no? Que esa picardía. Profe, platícanos un poco de la integración de su familia, sus papás, a qué se dedicaban sus hermanos, cómo fue la relación de familia. Sí, mira, un poquito difícil la infancia de la clase baja, prácticamente. Mi papá era chofer de una mueblería, y mueblería Plasencia, precisamente porque los tíos eran parientes de él, y le dan trabajo ahí. Mi mamá se dedicó toda la vida al hogar y a la vez le hallaba muy bien a la máquina de coser y hacía ella vestidos o remiendos, y fue como fuimos creciendo. Que tenemos una familia, somos 2 hombres, yo soy el segundo, y después de mí vienen tres mujeres, las cuales pues ya a ella les tocó un poquito mejor la vida. A mí me tocó, la verdad, con complicaciones, con las dificultades cuando pues tus papás se la rifan para que llevar el pan a la casa. Era muy difícil, y mi salida, afortunadamente, a Dios gracias, fue el fútbol, porque yo tuve un tío, también que en paz descanse, José de Jesús Plasencia, que jugó en Cruz Azul. Era de ahí también, ellos eran de San José de Gracia, Jalisco, un pueblo que está cerca de Tepatitlán, y él se va a probar a Cruz Azul, se queda ahí en segunda división y asciende con Cruz Azul a primera división. Se está 1 año, 2 años, se va a Torreón, asciende con Torreón, se va después a Morelia, asciende con Morelia también, llega a Tecos, a Guadalajara, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, y asciende con Tecos. O sea, el fútbol lo traigo en la sangre por todos lados. Mi papá, en este caso, era también un excelente futbolista, pero él, al momento que lo invitan también a irse a México, junto con lo que era mi tío, antes que mi tío, pues él prefirió ya el matrimonio con mi mamá. A Dios gracias, porque fue como aparecí yo después en escena. Entonces, fue muy, muy importante. Él tuvo una propuesta para irse a probar a las reservas de América. En ese entonces eran los equipos que rifaban. No quiso, era un zurdo natural, le pegaba muy bien a la pelota, y bueno, pues... ¿También muy tipo 10 como usted, profe? No, él era más delantero, más extremo, más extremo o centro delantero, exactamente, sí. Yo, fíjate que en realidad yo era centro delantero. Ah, mira. Yo era centro delantero natural. Yo llego a la Universidad de Guadalajara en 1973, voy a cumplir 50 años en abril próximo. Llego yo a una selección universitaria porque estaba yo en la preparatoria de Jalisco, la número 1. La 1 de la UDG. Así es. Y llego ahí con el Yuca Sánchez, en paz descanse,
que era uno de los entrenadores íconos también de la Universidad de Guadalajara, con Cheo Siqueira, y juego una universidad, perdón. Quedamos campeones goleadores, y yo quedo, quedamos campeones nacionales y yo quedo campeón goleador, y además, de ahí fue parteaguas para que yo ahí jugando de centro delantero, profesor. Como centro delantero, exactamente. Sí. Era un centro delantero. Quedamos campeones en las instalaciones de Tecos, precisamente, que fue las finales. Y ya me quedé yo en fuerzas básicas, jugando en juvenil de segunda. Al año siguiente, que es en 1974, es cuando compran la franquicia de primera división, y yo todavía tardé un año jugando en juvenil y en reservas nacionales. Me empezaron a subir al primer equipo Gómez Noguera ya al final, en su segundo año de gestión. Oiga, profe, quiero hacer hincapié en algo que usted no va a decir, que fue un excelente estudiante. ¿Cómo le hacía para ser buen estudiante? Pues, bueno, no, a lo mejor no tanto, pero sí, yo seguí yendo a la universidad, entro yo a la Facultad de Derecho, hago 2 años de Derecho, y era ya tanta la emoción del fútbol, ya empezaba mucho los viajes, luego me voy yo a segunda división, nos prestan a 10 jugadores de proyección, Leones Negros los presta Tampico Madero a una segunda división, y ahí me va muy bien, y voy como centro delantero también. Y llevaba yo anotados 15 goles en 16 partidos. Es el fato goleador que siempre tuvo, profe. Exactamente, yo creo que sí, fue lo que me distinguió. Siempre estaba cerca del gol, siempre tenía la viveza para estar esperando el rebote, para entrar de atrás, entrar por sorpresa. Entonces eso me dio mucho. Me vengo de Tampico cuando, pues la verdad, me regresa más bien el Gallo Jauregui, que ya era el entrenador del primer equipo. Ya en marzo del 77 me quedo, y empecé a jugar ratitos. Ahí ya empecé a hacer algunos partidos, prácticamente mi debut oficial. Ya en primera división. Ya en primera división, pero él precisamente ya no me quiso como centro delantero. Él empezó a decirme, ¿sabes qué? Jugábamos con el 4-3-3, y me dijo, tú vas a jugar por la banda, pero lo que quiero es que hagas 2 funciones. No quiero que me desbordes. Tú no eres un tipo veloz, no eres un tipo que vas a hacerme muchos desbordes. Entonces, cuando defendamos, vienes a hacer el cuarto medio. Ya empezaba él con el cuarto medio. Y al ataque, yo lo que quiero es, como atacábamos por el otro lado con Berna García en ese entonces, tú vas a hacer el segundo centro delantero, llegas por atrás del centro delantero. Y ahí fue cuando empecé yo a formarme como ese 10 del que tú mencionas. ¿Sí? Porque empecé a tocar más la pelota, la clase, la enganche, la agarraba libre, más el balón. ¿Quién era el centro delantero ahí, profe? El centro delantero, todavía cuando regreso estaba Yair, Yair de Jesús y Eusebio. Eran los 2 centros delanteros con los que el mote de Leones Negros se había hecho. Roberto con ellos. Roberto da Silva, sí. Y Belarmino de Almeida Nene, que era el 10. Ajá. Que decía que yo soy el blanquito, ya estuvo aquí con nosotros. Es que lo que pasa es que se decía entre nosotros, bromeábamos mucho, y él lo vacilaba. Sí, somos los Leones Negros, dice. Nomás que, dice, ellos pusieron el color, los otros 3, hablando de él mismo, decía, y yo pongo la melena, porque tenía una melena enorme y como león, de veras. Entonces decía, por eso somos los Leones Negros. Y así fue como se desarrolló, y me fui yo haciendo ese 10. ¿Debutó, profe? ¿Debuta contra Chivas? ¿Contra quién debuta? Sí, debuto contra Chivas. Obvio, pues mis máximos ídolos o mis referentes fueron jugadores de Chivas. Sí, todos ellos yo los vi jugar. Ídolos, profe? ¿Quién era de mis ídolos? Chava Reyes. En ese entonces era el ídolo, yo creo que mayor ídolo. Tú veías jugar a Sabás Ponce, veías al Chololo Díaz, inclusive, fíjate nomás lo que se me concede. Héctor Hernández. Héctor Hernández, sí. No, era un equipazo. Sí. Cuando me retiro yo, tuve la fortuna todavía de jugar con todos ellos. Como con los veteranos, me invitaban a giras, íbamos a Estados Unidos o a todos los pueblos de aquí de México. Y no, pues yo estaba soñado, ¿no? O como soñado también me toca ver algún día a Calderón. Había un programa que se llamaba Pilares del Fútbol en Canal 4, que era de penales. Y a mí no me tocó, yo nunca fui penalero, te soy sincero, me faltó entrenarlo. Pero había un torneo ahí mismo, unos tiraban penal y otros dominábamos la pelota. Y también me tocó ganar ese primer lugar, donde me dan unos zapatos, híjole,
de fútbol, imagínate, ya sabrás. ¿Cómo Era sabía eso, ganar en eso, no? Sabía, es lo que tú dices, esos eran puros de equipos de barrio, iban ahí a ese programa, sí. ahí en Canal 4, perdón por decirlo, pero bueno, así No, fue el desarrollo, ¿no? Entonces, conforme vas pasando, te vas haciendo sin darte cuenta, va pasando, pero la responsabilidad, el deseo, el hambre de figurar, todo eso te va haciendo un hombre que tienes que dar más, tienes que estar, y te sientes tan a gusto y tan cómodo como te tratan, que después es difícil salir. En ese entonces pues, eran pocas las transferencias que había, ¿no? Entonces me quedé siempre en Leones Negros. qué maravilla. Entonces, lo importantísimo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta entrevista es que es el máximo goleador de todos los tiempos, sobre 100 goles, jugando de atrás, profe. ¿Qué hubiera sido de Luis Plasencia jugando de centro delantero? Sí, después te pones a reflexionar, la verdad que no lo pienso. Tirando penales, profe. A eso voy, exactamente. Si hubiera perfeccionado yo mi tiro, fíjate, Jorge Dávalos tiene, me parece, como 40, 50 goles de penal. Sí, tiene muchísimos, Entonces, es de los que más por goles decir tiene. un número, ¿no? Teníamos excelentes tiradores de castigo, como era Reinaldo Gualdini ¿Cómo o le el mismo pegaba? Jorge Dávalos. Sí, Eran excelentes, fabulosos, ¿no? Pero bueno, ahí también a mí me tocó meter goles, porque sí, también. igual, te repito, yo sabía que siempre iba a haber rebotes y me tocó meter goles de lo más fácil del mundo, nada más empujando la pelota. Sí. Oiga, profe, debuta y empieza a darse ese proceso de consolidación. ¿En qué momento se llega a la consolidación, que es lo más complicado? Primero pasas filtros para ser jugador profesional y Sí. luego para consolidarte, híjoles, por eso hay que admirar lo que hace un jugador de primera división. Fíjate que tienes que aguantar muchísimas cosas. Que entre ellas, primero tú llegas a un equipo, o al menos me regresa el Gallo Jauregui, y volteas y ves prácticamente una selección nacional. Tú veías a Calderón, que había sido también mi ídolo de niño, y era Calderón en la portería. Montes de Oca, Héctor Santoyo, Roberto da El Silva, Potrillo Manuel Nájera. Nájera, ¿Qué así es, pasa? Manuel Nájera, Belisario López, Aurelio Martínez, Nené, Eusebio, Chepe Chávez, Manuel Guillén. Era una Era el selección mejor equipo de jugador por jugador que había en México, esa es una realidad. completamente, y no quiero decir hablar mal o nada, pero nos faltó el título, nos faltó, la verdad, ahí era momento para haber quedado campeones, no se nos dio. Entonces, ¿a qué me refería yo con eso? Llegas y también tienes que entender las reglas del juego, o sea, tienes que respetarlos, pero a la vez tú también te tienes que dar tu lugar, tienes que hacerte respetar, ¿sí? O sea, no puedes ser un blandengue, no puedes ser tibio, porque te quedas fuera, la verdad. Entonces, llegaba Nené y bueno, cuando tenía, yo también usaba el pelo largo, y cuando tenía, llegaba y me daba unos jalones de patilla o ey, si no vas a correr, para el próximo partido no juegas. Así de sencillo te lo decían, ¿eh? Él, Manuel Guillén, eran Belisario, eran gente fuerte, pero ¿qué pasa? También te protegían, te ayudaban en todo. Si alguien te quería dar una patada o algo, ellos iban y daban la cara por ti. Entonces, eso tú lo vas viendo, te vas formando, vas enseñándote a defender también completamente y pues vas creciendo. ¿Por qué? Porque tú también les estás ofreciendo tu fútbol y le estás ofreciendo el apoyo como futbolista. Entonces, ellos te protegen porque saben, esto se trataba de ganar, ¿sí? Definitivamente ellos ganaban apoyándome a mí, pero también pues ganaban en cuanto a premios, en cuanto a extensión Claro. de contrato, en cuanto a estar en los primeros lugares. Y así fue como me desarrollé, gracias a ellos, no digo a la sombra, porque es muy distinto, al cobijo de ellos, al apoyo de ellos y a la exigencia de ellos, es como te vas formando también el carácter. Yo digo, si no lo tienes, pues vas a quedar a medias, como muchísimos jugadores de mi camada que no llegaron también por esa situación. ¿Le toca vivir ese subcampeonato contra la UNAM, profe? Sí, fíjate que ahí hay un detalle muy importante. Me vengo yo de Tampico y empiezo yo a jugar. Entraba yo ya de cambio. Normalmente era, porque nomás había 2 cambios en ese entonces, pero ya era el primer cambio del Gallo Jauregui y eso me enorgullecía, me sentía yo cómodo, me sentía a gusto. Y es cuando hago mi primer gol en primera división contra Chivas, A precisamente. Chivas, te lo también es que... Contra el Coco Rodríguez hago mi primer gol, ganamos 3-2 ese partido, no lo puedo olvidar, me queda la zurda, ya nada más crucé precisamente de un rebote, como te digo que tenía la intuición desde el barrio de saber cómo podía venir la jugada siguiente. Yo no esperaba ver qué pasaba en esa jugada, sino que yo estaba ya imaginando la segunda jugada, así siempre era muy importante ir adelantado en ese sentido,
y eso pues me dio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento ya para llegar a la liguilla, todavía yo juego un partido de la liguilla. En ese entonces se hicieron 2 grupos de 4 en calificación y jugamos contra San Luis. Fuimos a jugar allá a San Luis y venimos aquí con San Luis, le ganamos los 2 partidos y en ese partido el domingo en la mañana que estábamos ya concentrados totalmente, llegan de la federación y llegan los directivos de nosotros con don Ignacio Ignacio Jauregui, el gallo, llegan a pedirle que yo me tengo que ir a la selección nacional, al Mundial Juvenil de Túnez, que era en 77, en junio. Entonces la liguilla era prácticamente en mayo, estábamos jugándola en mayo. ¿Y qué sucede? Que no quería el gallo dejarme ir. Y yo estaba, la verdad, confundido. Yo todavía 19 años, no sabía qué es lo que tenía que hacer, no tomaba determinación. No es como ahora que tienes tu coaching, o no es como tu promotor, alguien que te asesore, te aconseje, exactamente. Entonces, al final de cuentas, yo no sé qué pasó en la plática, que me dicen, ¿sabes qué? Recoge tus cosas porque te vas a México por la tarde. Entonces ya pues, yo recogí mis cosas, me fui a México y me va también súper bien. Y allá ya juego como 10, precisamente, con el Pescado Portugal, que era el entrenador, junto con Horacio Casarín, un referente. Iban los dos y quedo subcampeón goleador allá también. O sea, me va muy bien en ese torneo. Fueron 5 partidos solamente, eran 16 equipos y nos toca... quedo subcampeón goleador y me dan el botín de bronce, que al final de cuentas, ¿por qué? Porque estaba empatado con otro jugador y a él le dan el botín de plata porque tenía su equipo una amonestación menos que México. Entonces, digo, son cosas que te suceden y que quedan para la historia, ¿no? Es muy grato recordarlas y haz de cuenta que estoy viviendo ahorita, que seguido dicen, es que luego vives del pasado. Bueno, pues es que hiciste algo en el pasado, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que recordar lo que es el pasado. Es que hay que vivir el hoy, pero si el pasado no sirve de nada, pues ¿para qué le pegas al hoy? Y se me hace tan absurdo esta mentalidad, perdonando la expresión. Por eso son los íconos, los ídolos. Imagínate, es como le dijeras a Maradona, a Messi, oye, pues lo de ahorita, pues no, ¿verdad? Oye, profe, entonces empieza usted a hacer goles y goles. Por ejemplo, en el momento que estuvo Eusebio, pues él siendo centro delantero, estaba bajito de él en goles y siempre estaba ahí. Y le toca ser parteaguas de una generación, pues también más reciente, la de Poncho Sosa, Octavio Mora, el mismo que Romero con usted, de generación Víctor Rodríguez, una gran generación esa de ustedes, ¿no? Sí, y también ahí hay algunas cosas muy buenas, sí. Fíjate nada más, también se hace un equipazo. Fue Héctor Brambila de portero. Porterazo. Para mí, digo, y Calderón era mi ídolo, pero para mí, yo porque trabajé con ellos, es el mejor portero mexicano que he visto. Hay que mandarle un saludo a Colima, nos está viendo don Héctor, qué jugadorazo, qué reflejos, así es. Y además era una persona muy agradable. Un gran ser humano. Sí, y que vivió también una vida muy azarosa, muy pesada. Sí. Pero si tú ves, entonces en la defensa ya estaba el Médico Reyes, de lateral derecho. También jugadorazo. Estaba Víctor Rodríguez, de central, junto con Amaral, que era un Justino, Amaral. Y el Cayo Díaz. ¡Qué defensa! ¿Sí? Y en medio ya hablamos de Jorge Dávalos de contención, Poncho Sosa de enlace, de 8, y tu servidor de 10. ¡Qué equipas! Adelante estaba Romerito, imagínate que no paraba terminaba el partido y salía corriendo todavía. Salía corriendo hasta su casa el tipo. Un saludo, mi profe, de veras, qué bravo. ¿Quién más? Daniel Guzmán y Octavio Mora. No, que con puro mexicano no se puede ser nomás Justino Amaral. ¿No es la justificación de muchos? Sí, y también ahí estuvimos por ser campeones. O sea, faltó un poquito ahí el tiempo que se tarda uno en madurar, lo que era Poncho Sosa, Mora, Guzmán. Eran jugadorazos, sí. Ahí llegaron a una final, profe. Sí, todavía se llegó a la final contra Puebla, pero... Fíjense, de ese Puebla lo reconocen, nos está viendo el Mortero Aravena, varios, está viendo los Poblete, qué equipazo, pero la UDG fue un gran juego ese, ¿eh? La verdad, yo siento que, y si no ese año, el penúltimo año de Don Nacho, la 87-88, debimos haber sido campeones. ¿Por qué? Porque esa liguilla la jugamos la semifinal contra Pumas. Y ya los teníamos, la verdad,
nos hace un gol de derecha Manuel Negrete, ya sabrás, De de derecha. derecha, de la media luna le pega, yo creo que en su vida ha vuelto a Es meter otro cierto, gol sí de es derecha. cierto, Manuel, No, el Pura tipazo fue zurda. amigo mío, estuvimos en selección y yo sé que es Pero un era zurdo, tipazo. zurdo. Zurdo completo, tiene uno de los goles más bonitos de los mundiales, ¿verdad? Sí, hermosísimo, De media catalogado como tijera. el mejor. Entonces, te decía yo que ahí, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que el proceso, para que veas lo que es un proceso, cuando ellos empiezan, lo que es Mora, Sosa y Guzmán, concretamente los tres, había una camada de muy buenos jugadores. Te hablo de un equipo que tenía en las reservas Don Lupe Pérez, Cheo Siqueira, eran los entrenadores, y algunos debutan en el 85 con el Médico Ríos de entrenador. Ah, Entonces, pero luego no los deja de meter, hoy estaban muy jovencitos, los deja de meter por los resultados, luego ya se cambia el entrenador cuando viene don Nacho Treyes y se tarda un año y hasta el siguiente año ya empezó a meterlos, porque pues hay una anécdota, jugando en Tampico precisamente, íbamos perdiendo 2-0 como a los 30 minutos y ya casi para terminar me acerco con don Nacho, ya íbamos caminando hacia el vestidor, le digo, oiga don Nacho, hombre, el saque de estos cuates, le digo, mire, esto no se la rajan, el partido está muy bueno. ¿Y a quién meto? Me dice, ¿y a quién meto? Le digo, pues ahí están estos, le digo, ahí está Guzmán y Mora, concretamente ellos dos, le dije, porque vuelvo a insistir, eran dos cambios. Y dicho y hecho, sí, como a los 15, 20 minutos los metió. Entonces, te digo lo que la novatez y lo que tarda un proceso para consolidarte. Agarrar a Daniel Guzmán la primer pelota, como a él le gustaba pisarla y darle vuelta, la pisa y se cae. Se cae, entonces, no, pues se vio ridículo, ¿no? Perdimos al final, me parece que 2-1 o 3-1. Y saliendo, me dice don Nacho, se me acerca, ya ves, ¿por qué no los metía? Me dice. Pero en son de broma, ¿no? Él también no creas que los criticaba, porque al final, el siguiente torneo, ya los mete de titulares. Y fíjate lo que son las cosas, también ocupa uno un poquito de la suerte, de las circunstancias. Vamos a una gira de Estados Unidos antes de que empiece el torneo, como pretemporada, y se los lleva a ellos. Como los extranjeros no habían llegado, en ese entonces me parece que era Ferreira y Edson Vieira. Edson Vieira, que venía a la América, creo que venía Santos acá, sí. Ándale, pues exactamente. cambiaron el camino. Entonces, exactamente que me empiezan a jugar estos y empezamos a golear. Llegamos a Correcaminos y le metemos 5-2 o 5-3 a Correcaminos, ya jugando ellos. Entonces, pues ya no hubo oportunidad de que los sentaran, ya se quedaron como titulares y al final de cuentas los dos extranjeros jugaron muy poco, un poquito más Ferreira jugó, pero te digo, todo ocupa un poquito de circunstancias aparte de tu calidad. Y yo que lo que le decía el otro día a Poncho Sosa precisamente de eso, digo, recuerda, digo, ¿cómo fue tu carrera? Digo, así es la de los que vienen ahora, o sea, llena de tropiezos, pero todos los jugadores que estaban contigo, le dije a Poncho, había buena camada, pero ¿y por qué nomás llegaron ustedes tres? Porque tenían calidad, porque tenían coraje, tenían ambición, tenían hambre, tenían deseos. Entonces, los filtros, ¿no, profe? Los filtros que se pasan, usted que ha sido como directivo, que ha hecho muchas cosas, parece fácil, pero es complicado ese proceso de selección y de consolidación, ¿no? En todos lados, ¿no? Desde... Bueno, es más, vamos a lo que tú decías, a nuestros orígenes, al barrio. En el barrio es complicado jugar. Muy ahí son bravos, ahí como no hay televisión. Y buenos hay muchísimo. Entonces sí es difícil, pero yo vuelvo a insistir, llegan los que tienen que llegar, los que tienen capacidad, ¿sí? Yo les pongo mucho como ejemplo eso a los jugadores. Ahorita es una carencia de jugadores mexicanos por tantas plazas de extranjeros que se ocupan. Demasiadas. Y entonces en nuestra selección, la verdad, o sea, como que los directivos están prefiriendo tener un buen torneo local, porque bueno, también ellos, los gastos son muchos, que una buena selección. Y una buena selección va a ser difícil tenerla mientras no saquemos más jugadores. Ciertísimo. Profe, ahorita me encantó eso del barrio que hemos venido mencionando. Ha pasado aquí jugadores íconos de selección de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, y todos hablan de yo en el barrio y la banqueta y demás. ¿Cómo le daba cosas importantes al futbolista todo eso, ¿no? Tema de picardía, de inteligencia, cómo se lograban cosas a través del barrio que hoy pues está nulificado. Mira que yo les digo que ahí prácticamente me enseñé a jugar pared. Sí. La pared, a usar los dos perfiles.
porque las porterías eran los postes de la misma acera, uno te quedaba para patear con izquierda y el otro te quedaba para patear con derecha. Entonces, como jugabas un tiempo y un tiempo también en el barrio, pues tenías que pegarle con las dos y era la forma de hacerte ambidiestro para muchos de los jugadores. La pared, porque a veces había tal amontonamiento o no le tenías confianza a algunos, que tocaba estar con 2, 3 que eran malitos, pues no se la querías pasar y tu mejor compañero era la pared, porque les digo, la pared nunca se equivoca, siempre te la regresa bien. Entonces tú se la das y te la regresaba adelante excelente, ¿no? Entonces tú vas ahí viendo a jugadores ya con mucha maña, con mucha experiencia y les vas aprendiendo, ¿no? A todos ellos. Desgraciadamente, bueno, también ahora es difícil jugar en la calle, imagínate con todo el montón de carros que hay, ya no hay espacio, ¿no? Ya tienen que buscar ellos. El parque vehicular que hay, o sea, ya está difícil, ya es imposible. Es muy complicado. Oye, profe, logra consolidarse, es un ícono, un histórico, el máximo goleador de todos los tiempos de la Universidad de Guadalajara, está por encima de todos ustedes, ahí hay muy abajo, ¿no? Casi 100 goles, 50 y 61 por ahí Octavio Mora, 55 Daniel Guzmán y el Vikingo Dávalos, Romerito 39, o sea, como decíamos ahorita que hacía cuentas y penales, jugar más de centro delantero. ¿Cómo cuando se tiene esa visión de gol, esa calidad, esa capacidad de definición, puedes jugar más atrás, pero los goles no se acaban, profe? Sí, mira que y para muestra basta un botón, basta con ver, también porque es un récord, estuvimos peleando inclusive ese récord Guinness, el cual fue muy complicado, muy azaroso reunir todos los requisitos que nos pedían, pero precisamente contra Correcaminos en Ciudad Victoria, te digo cómo la vida te depara cosas tan interesantes y a veces uno se hace un lado y eso está mal. En la noche previa al partido nos pusimos muy mal, como 12, 13 jugadores del estómago. La verdad que algo hubo ahí, ¿no? Nos dieron algo que nos hizo mucho daño o estaba mal la comida. Pero toda la noche suelto, y jugábamos a las 12 del día. Y le digo a Don Nacho, ¿sabe que yo me siento muy mal? Como para iniciar le digo, no, definitivamente no. Decía, le digo, bueno, ¿por qué Don Nacho? No, tú éntrale y hasta donde te dé, me dices y ya veremos, vas a ver. Bueno, le digo, pues empezamos así, ya. Entramos y fue cuando tengo los 2 goles en menos de un minuto de iniciado el partido. Pero son circunstancias. ¿Y a qué me refería a eso? Porque los 2 goles son precisamente de lo que tú mencionabas ahorita, eso de entrar por atrás, tu vocación de centro delantero. Muchas veces ahora los mediocampistas se conforman con ser mediocampistas y no se meten al área, no buscan la espalda del central y es cuando nadie te está esperando, cuando entras por sorpresa. Y llegas de sorpresa, sí, claro. Así es. Entonces el primer gol lo teníamos inclusive trabajado por Don Nacho Treyes. Movíamos, Guzmán me la tocaba a mí y él corría hasta entre la media luna del área grande y la esquina del área grande. Y yo se la daba a Humberto Romero, a Geo. Yo abría la pelota y yo también me iba corriendo. Entonces ya Geo le daba una pequeña pausa y tiraba el centro hacia Guzmán, pasado entre el lateral y el central. Y Daniel la tira hacia el centro así y yo iba entrando de atrás, a mí nadie me vio. Entonces ya yo entro, paro con el pecho, me la acomodo todavía de aire con el muslo y pateo de derecha cruzado, gol 1-0 a los 8 segundos de iniciado el partido. Entonces antes no se festejaban como ahora los goles, ¿no? Ya lo festejamos, pero corriendo hacia medio campo. Y a ver la picardía que tenía también Daniel Guzmán y Mora y Romero era bárbara. Entonces eso sí ya no lo planeamos. Pero estos cuates sí, o sea, con la alegría que tenían, ellos nos revitalizaron a Leones Negros. Roba la pelota de Daniel Guzmán, cuando mueven ellos la roba inmediatamente. Entonces nos vamos, me la vuelve a dar a mí. Yo se la tiro a Geo, fíjate que nos conocíamos perfectamente la ubicación. Se la damos a Humberto Romero y ya yo otra vez entro de atrás. Entonces Guzmán ya había jalado para el otro lado y normalmente se iban
los dos centrales recorrían para ese lado. Me la tira Humberto Romero ya entrando al área y entro completamente solo. O sea, habían transcurrido 57 segundos de que había empezado el partido. Entonces, dices, pero a lo que me refiero es que es una calca de lo que tú mencionas. 57 segundos. 57 segundos. ¿Y qué pasó con lo del Guinness, profe? Pues allá anduvimos buscándole, los directivos anduvieron buscando y que ocupaban primero el video original, la aprobación de la televisora que lo dio, la cédula arbitral, y desgraciadamente, fíjate lo que son las cosas también, tú ves la edición del partido y transcurren 57 segundos, pero luego si tú ves la cédula arbitral, la cédula arbitral no puso segundos, o sea, pone al minuto de juego el primer gol y el segundo lo pone al minuto 2. Entonces, hubo complicaciones, yo requería un dinero y todo. Al final de cuentas, digo, pues, pero realmente es algo insólito, ¿eh? Sí. Yo les digo que... ¿Quién se los hizo esos goles? ¿Quién era el portero? López Vega, Fernando López Vega. López Vega. Jugó con Tecos y Atlas. Y Atlas, 57 segundos, 2 goles. Segundos, sí, entonces te digo, es una cosa que te queda para toda la vida, ¿no? Ahora que lo veo con mis nietos, lo ven y no, pues se ponen felices los chiquitines. No, tienen que estar orgullosos, no ellos, cualquiera de nosotros como mexicanos, gracias. Independientemente de a qué equipo se le va, pues de que haya gente de nuestro país, formada aquí, que haya dejado esa huella. Profesor, ¿qué se siente? Yo sé que es muy humilde, pero ¿qué se siente ser un referente, un ícono de la Universidad de Guadalajara? Que siempre lo va a hacer, o sea, nada de que pasado y claro. No. ¿Qué se siente? Quien no conoce el pasado pero realmente va directo hacia el fracaso. ¿Qué se siente ser un ícono de la Universidad de Guadalajara? Mucho orgullo, primeramente que nada, mucho orgullo, porque además es la máxima casa de estudios de Jalisco, la segunda del país. Exactamente, entonces, imagínate haber conocido tantos, haber jugado todas las generaciones aquí en el Leones Negros, salvo al final de mi carrera. Todos mis compañeros, pues obvio, súper agradecido con toda la gente que me tocó, inclusive los de otros equipos. Todavía veo a muchos y nos sentamos a tomar el café y platicamos de todo lo que hicimos, nos reímos, nos acordamos de las patadas que me dieron, porque también, cómo me daban patadas. Dice, oye, eras muy enojón. Pues claro, le digo, no, ustedes no, eran muy cochinos, le digo, tenía que enojarme al menos, ya que yo no sabía dar patadas. No, y además era un jugador muy creativo, era de alguna manera ablandarlo. ¿Quién le tocó a esos que lo marcaron más duros? Que dijo, cabrito me tengo lo que quitarte encima. Precisamente Puebla, y no me dejarán mentir si hay alguno por ahí que esté viendo, jugando allá en Puebla, la primera vez que jugué allá, inclusive metí 2 goles, esa vez les ganamos 3-1. Gustavo León, el uruguayo, digo nombres porque no... ¿Qué tiene? Es que pues todo el mundo aquí... No hay ningún problema, claro. Claro. Hay un tiro de esquina y de repente siento que se me apagan las luces, ya me había dado un descontón con el puño, fractura de nariz, y ya entran y me la enderezan y antes no había problema con la sangre, ¿no? Y además traíamos el rojo en la playera. Y ya me ponen 2 pedazos de algodón y a seguirle. Entonces, pues, con Puebla siempre le sufrí, porque también en Puebla es el equipo que más goles le metí en primera división. Mira. Y allá en Puebla sobre todo, siempre hacía gol. Entonces, me parece que el entrenador era Fernández, es un uruguayo, ¿verdad? Hugo. Tipazo también, era tipazo, pero bueno, así era el fútbol. Y además le tocó duro, pero no golpeador duro, de marca difícil, que decía, me marcó y no me soltaba. Me tocó el Manguito Orozco, me tocó Cosío, el caballo Cosío, que inclusive fue mi compañero. Un saludo, nos está viendo, sí. Tipazo, también fue compañero mío en el Mundial de Túnez. Sí, pero ya a la hora de los rivales, pues eres rival, eres un adversario. Hermanos, y Armando, que nos está viendo, Armando Manso, le daba duro hasta los entrenamientos. Otro también, Armando era, pero bravo para la más bajita. Le digo. ¿No? Fíjate que Madero no era tan sucio, sí era fuerte, ¿no? Pero él era más salidor, ¿no? El que pues daba más patadas era Fernando, o sea, Quirarte, su pareja. Sí, Fernando era más, no sé si, pero como esos que me tocaron, como a mí me tocaban los mediocampistas, el mediocampista de contención que me marcara era Gustavo León, yo creo que fue el más pesado que me tocó en ese entonces, porque imagínate, uruguayo y... No, duro, férreos. Eran bravísimos, ¿no? Entonces, esa es una forma también de amilanar al rival. Y de mexicano, ¿quién le tocó así durísimo, de contención que lo marcó?
Te repito, Guillermo Cosío creo que fue de los más fuertes, porque el caballo metía la pata, aunque no jugaba totalmente de contención, o era doble contención. Era duro. Sí, era de los que metía la pata, pero sabroso, sí, con todo. Ese es de los que ahorita me vienen a la mente, pues que... Profe, y de los, usted como era un hombre que tenía mucho gol, pero también tenía muy buen toque de bola y era un gran proveedor, un gran pasador, un hombre con visión, con muy buen, de mucha clase. ¿Quiénes eran sus principales, sobre todo receptores? Que si a este cuate se la voy a dar porque o la regresa bien o la define bien. ¿Quiénes en su carrera fueron de la gente que más confianza le tenía? Mira, en la primera etapa, si hablamos de Chepe, de Guillén, de Nené, de Eusebio, no tenía pierde, al que se la diera sabías que no había problema. Ahora, había problema cuando algunos jugadores luego no quieren regresar a... Sí, esa era la bronca. Porque cuando tú empiezas, tú eres el de la obligación de, si se la das, tienes que regresar por ella, porque ellos no regresan, ¿sí? En ese entonces, yo me acuerdo perfectamente de eso. Después, en la siguiente etapa, el otro buen equipo, era lo mismo. Si tú se la dabas a Daniel Guzmán la retenía perfectamente. Le daba el equipo para salir. Mora era para que se la quitara, se encaraba, burlaba, tocaba. Excelente, un jugador muy fino y aparte de buena persona. Si se la dabas a Romero, era otro. Desbordaba muy bien, pero si la perdía era el primero que estaba ayudándole al defensa. ¿Sí? Es de los jugadores que más he visto yo de que tienen ida y vuelta tremendo, ¿no? Ahorita les encantaría a todos los entrenadores tener eso. Ahora, había un caso como Guillén, lo comento, perdón, la interrupción. Guillén te decía, dámela, no, que me la des. Digo, es que tienes hombre encima, tú dámela, te quitas de problemas. Si se la dabas, no se la quitaba. Tenía el cuerpo, usaba bien los brazos, entonces les aprendes a ellos. Pisaba la pelota, te daba pausa y otra vez te la daba y ahora sí, dásela al que sigue, decía, ¿no? Te enseñaban ellos mismos lo fino del fútbol, ¿no? Lo jugar más agresivo, más ofensivo, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí, fue una bendición de Dios haber caído en Leones Negros, porque en otro lado a lo mejor desaparezco, a lo mejor no me hubiera pasado lo mismo. No, yo creo que no, con la clase que tengo. Profe, le toca primero estar en un equipo de un modelo de negocio pues muy diferente. Yo era casi como Tigres ahora, Monterrey. Y ese mismo equipo poco a poco se empieza a cambiar el modelo de negocio porque es una universidad pública, claro, para poder subsistir, pues vendiendo jugadores y que a veces no le das esa continuidad, ¿no? O sea, para poder consolidar y lograr el título. Decías, oye, ya 1, 2, déjalos, ya vendiste uno acá, otro allá. Es correcto. Es triste ver ahora que la Universidad de Guadalajara no está en primera división, ¿no? Sabemos que está la UNAM, que está la Universidad Autónoma de Nuevo León, como dice, siendo la segunda universidad más importante, donde salen cientos y cientos de estudiantes de todas las carreras preparatorias, etcétera. Qué maravilloso sería volver a ver a la UDG en primera división, ¿no? Fíjate que te lo diría en dos vertientes. La Universidad de Guadalajara es tan extensa que ya por solo ese hecho tiene méritos y casi una obligación de tener equipo de primera división. ¿Por qué? Porque imagínate los egresados que tiene. Imagínate nada más. Imagínate todos los sindicalizados, todos los maestros, todos los estudiantes. Son, creo que arriba de 300,000 en este momento. Entonces, toda esa gente, tú puedes tener el estadio completamente lleno, partido por partido, haciendo una buena estrategia. Pero lo que se ha complicado, o sea, duró mucho tiempo el equipo con muchas penas, ¿no? En ese sentido, en el aspecto económico. Claro. A mí me tocó dirigir precisamente en segunda división, en primera, en tercera división aquí con Leones Negros y pues era difícil el aspecto económico. En este momento parece ser que ha mejorado la cosa, hay mucho interés de parte de ellos, pero ahora lo complicado es en la federación. Ya ves que quitaron el ascenso, así es, las certificaciones, ya la forma de subir, no es fácil adquirir una franquicia, ya eso sí a mí ni me corresponde, ni estoy completamente enterado de cuál es la forma de que la universidad pudiera tener un equipo, porque también no es fácil nada más, a ver, vénganse socios y aporten, pues no es tan fácil, ¿sí? Porque luego... cada quien trae su proyecto. Yo creo que tiene que ser los que hay de jugadores, todos los gastos ya son enormes.
Sí, es carísimo todo. Entonces, ¿qué es lo que al menos a lo que yo tengo en visión? Seguir produciendo jugadores. La Universidad de Guadalajara siempre se caracterizó por, después de esa etapa de oro que tú mencionas, Sí, de dinero. Nació grande. Exactamente. Pero viene la etapa que hay un bajón tremendo, pero fue cuando se empezaron a salir jugadores ya. La cantera, ¿no? O sea, aquí, que la cantera, bajas a la cantera, pero trabajas muy bien la cantera, las dos Así verticales es. las trabajaste bien. Y hay altas y bajas. Tuve todos los equipos y bueno, pues ¿cuántos años duró Atlas sin ser campeón? No, Tigres que subió, pues cuánto subió y ahorita tiene el apoyo, Monterrey, el que tú me digas. Mismo América, ¿cuántos años sin ser campeón ha durado? Es correcto. Y si yo preguntaría, pues ¿cuántos canteranos tiene cada equipo? ¿No? Tan solo en este mundial si decimos, y no es ofensa ni nada, pero Chivas, ¿cuántos canteranos tiene en selección? Atlas. Ninguno. Chivas no tiene, aunque esté Alexis Vega y... Es de Toluca, salió de Toluca. Salieron de Toluca. No, el Pachuca es el que está trabajando mejor la cantera. Y así es correcto. Y también no creo que le salga tan barato a Pachuca, no. Porque es un proyecto muy grande, con su escuela, con visorías en toda la República. Entonces, es caro, esa es una realidad. Entonces, yo creo que no es tan fácil que se decida la universidad para hacer un proyecto de esa magnitud. Ya no digo nada más aquí en toda la República, sino que hay que visualizarlo nada más como de aquí del estado de Jalisco, ¿no? Claro, profe, materialmente está todo el tiempo en la Universidad de Guadalajara, por eso hay tanta identidad, pero le toca estar un año ya a la parte final de la carrera en Morelia. Sí, ni el año. Menos. Fíjate que hay cosa curiosa. Yo tenía todavía contrato en Leones Negros y cuando cambia toda la administración, llega el que fungió como presidente y vicepresidente o director deportivo y me dicen, ¿sabes qué? Estás fuera, el entrenador no te quiere, y cosa que no fue cierto. ¿Quién era el técnico, profe? El técnico era, el que estaba en Chivas, Alberto Guerra. Alberto, el profe Guerra. Inclusive yo platiqué con Alberto y tipazo, ¿no? Aclaramos las cosas, ¿sí, no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues estás fuera. Digo, oye, pero tengo contrato. Pues sí, pero ya quedas fuera. Y ay, caray. Y no te acostumbras, después de estar 12 años con una misma playera, ya a punto de retirarte, cuando dices, yo tenía contemplado un histórico y que te traten así, profe. Exactamente. Y entonces me dices, ¿sabes qué? Puedes salir. Ah, bueno. Y para eso yo había hablado con gente de Atlas que se habían interesado. Digo, bueno, denme mi carta. No te la podemos dar. Sabes que ya estás con Morelia, ya hablamos con Morelia. Digo, pero a ver, ¿por qué Morelia? Le digo, ¿por qué? No lo demerito ni nada. Inclusive mi señora tenía o tiene todavía familiares allá en Morelia, entonces no era pesado. Lo pesado era la salida de Leones Negros y la forma. Me voy a Morelia con la Tota Carvajal y con la secretaria Glafira, que eran los que hacían todo, la verdad. Sí. Entonces ya estaba mi contrato, toma, oye, esto va a corresponder, firma, porque antes te daban un dinero por firmar, y el sueldo ya aparte. Muy bien. Me quedé un par de meses, empezó el torneo, ya para empezar el torneo llegué. ¿Tenía buen equipo, profe, Morelia? Sí, era buen equipo, todavía estaba el Fantasma Figueroa, estaba Bustos, Humberto Ron. Sí, Olaf Heredia, Humberto Ron, y además un tipazo también. Me trataron muy bien, yo no tengo queja el Mudo Juárez también era. El Mudo, Mario Díaz, ¿no? Mario Díaz acababa de salir, precisamente por eso buscaban un 10. Entonces llego yo con Carvajal, también otro señorón, mis respetos. Fuerte de carácter, eso sí. Muy fuerte, era explosivo, pero buen tipo. Entonces empiezan los partidos, yo salí a la banca, pero no me metía, no me utilizaba todavía Carvajal, y me utiliza hasta el cuarto partido de cambio. Íbamos perdiendo con Toluca 2-1, Tuca estaba jugando todavía con ellos, que llevaba una gran amistad con Tuca, y ya cuando iba a entrar, y me dice, hey, ya nos vas a fregar, ya vas a entrar, ¿verdad? Pues sí, le digo ya. Y entré y tuve las dos asistencias, les ganamos 3-2 precisamente, fíjate, perdón por comentarlo, pero son anécdotas muy bonitas. Terminamos el partido 3-2, yo la verdad no me sentía bien, te lo juro, jugué esos 45 minutos y en la semana ya traía como depresión de haber salido, no me sentía cómodo,
Entonces en la semana todavía me duele, me empezó a doler la rodilla en un entrenamiento y ¿sabes qué? Le dije a Carvajal, ¿sabe qué? Yo me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, le digo, yo no me siento bien. Le digo, yo traigo mal la cabeza, le digo, no estoy aquí. ¿Sabe? Aquí está, me recuerdo que hice un cheque por la cantidad que me habían dado de la firma. Aquí está la firma para que no piense que viene por el dinero. Muchas gracias, le digo, déjeme ir a descansar a ver qué es lo que pasa. Ya me regresé a Guadalajara, todavía tuvieron la atención de hablarme, el señor Nicandro Ortiz, también otro de los que, imagínate, con sus negocios, meterle todo al fútbol, pues era estaba complicadísimo muy para ellos. siempre del equipo. Pero me trataron muy bien. Entonces jugué 45 minutos allá, me vengo aquí, no me operé los primeros meses, me operé por ahí de enero y me hablaron todavía ellos en febrero. Oye, vente, mira que estaba complicado lo del descenso y vente todavía, aquí está tu dinero. No, la verdad que ya no. Entonces fue mi salida, mi única salida, pero pues la verdad que no me quedé y ya aquí terminé platicando con la directiva, le fui a pedir mi carta otra vez, seguía con lo del Atlas para el próximo torneo de septiembre. No me la quisieron dar. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues, si quieres aquí te hacemos tu partido de despedida contra Chivas. Bueno, pues y ya te quedas de entrenador, ahí está, agarras una selección juvenil y ya, adelante, ya, así fue como empecé mi carrera. También de entrenador la terminé, todavía jugué contra Chivas. ¿En el torneo qué fue, la Copa? No, era la Liga. La Liga. Todavía en la Liga, todavía jugué, y precisamente me hacen el penal a mí, ganamos 1-0, me hacen el penal a mí, todo el mundo quería que la tirara, el estadio gritando y luego mis compañeros dudándomele, yo, no, le dije, no me toca. No tengan miedo, no es miedo, le digo, pero pues qué tal si la fallo también, imagínate, como te digo, yo no era penalero, yo dije, si la fallo, me voy a despedir con un penal fallado, no van a decir que hasta a propósito lo hice, entonces dije, no. Y tengo también gratos recuerdos porque hubo periodistas que alabaron esa acción mía, dijeron que excelente lo había hecho, pues porque no me quise convertir en el niño y en el padrino del bautizo, ¿verdad? Exacto. Entonces yo así lo hice, así me latió, un gol más, un gol menos no era para mí la gran cosa, o me hubiera retirado con gol con Chivas, ¿verdad? Como debuté con gol con Chivas, cerrar con Chivas. Y luego le hiciste el primer gol a Chivas y por donde quiera. Oye, profe, obviamente toda esa trayectoria, en aquel tiempo era muy complicado, no siendo de acá del centro, no siendo del centro, el poder ser del seleccionado, era una realidad. Había un monopolio del centro para que jugadores fueran los que integraran la selección, pero aún así te tocó ser seleccionado. ¿Quién fue el primer técnico que te lleva a la selección mexicana? Mira, primero en ese 77, que lo traía Toño Roca para el Mundial del 78, y yo que vengo de la selección juvenil, nos nombraron a 4 jugadores con probabilidades de ir a ese Mundial. Entonces, al final de cuentas, el que va nada más es Hugo Rodríguez, que jugaba en Santos, ¿sí? Entonces, no me toca al final, y yo sentía que yo tenía más derecho, porque venía de goleador de ese Mundial, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas sabes que te van a llevar y no vas a jugar, o vas a estar ahí y a lo mejor juegas un rato, ¿no? Se hicieron muchas expectativas, pero al final de cuentas no quedé. Para el 82, las eliminatorias queda fuera México, en Honduras ya no hay nada, y para el del 86 creo que era el que mejor estaba yo. Era cuando estaba ya con mucha madurez, tuve un proceso muy interesante en Selección B, porque Bora hizo Selección B y Selección A. Sí. Yo estuve trabajando con la Selección B buen rato, con Miguel Mejía Barón y Sanabria, sobre todo Sanabria, un tipazazazo conmigo que me hizo sentir lo que tú mencionas. Había mucho centralismo y él me hizo sentir bien, ¿no? Él me decía precisamente eso. Tú puedes, no te sientas mal, no te sientas menos, mira, Luis, y esto. Ahí platicó mucho. Hago el proceso, subo a la A, me gano el puesto porque vamos todavía inclusive a jugar contra Atlético de Madrid en Los Ángeles. Estaba Hugo Sánchez todavía en el Atlético de Madrid, en ese entonces fue en el 84, 85, por ahí no recuerdo las fechas. Y
Ganamos 2-1, todavía hago gol en ese partido. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final de cuentas hay una gira, la famosa gira Europa, o un partido nada más contra Italia. Y ya no iba, si no iba de titular, pues sí iba ya contemplado para jugar algo. Y la realidad es que es cuando nos meten 5-0, nos daba 4 Paulo Rossi. La defensa que estaba mexicana y hombre, después sí, estuvo fueron al Vaticano y anduvieron de paseo y todo ese rollo. Sí, ¿no? mira, aquí tengo ahí precisamente una foto con el Papa, la que está ahí atrás es esa. Vale la pena por eso. Yo creo que sí, yo creo que con eso cumplí. No, pero no hay por como eso, haber jugado un mundial. Se planeó muy mal ese juego, o sea, estuvo muy mal planeado. Sí, y nos costó salir a varios, entre ellos a Fernando Tena, Sí. Que también era un jugadorazo, un líder, y yo inexplicablemente ahí sacaron ahí que porque habíamos usado una marca de zapatos. Con Alfredo. Con Alfredo, perdón, con Alfredo Tena. Él era el capitán, inclusive. Jugadorazo, Y salimos, ¿no? Entonces, él me invitó a hacer un contrato con otra marca para los zapatos nada más, y como que no pareció, y bueno, pues ahí ya no nos volvieron a citar, nos borraron como 4 o 5 elementos. Iban a entrar casi puros de Pumas, que muy buenos, pero casi puros de Pumas. Sí, además eso, ¿no? No quisiera meterme en vericuetos, pero esa era una realidad también, ¿no? Que hicieron, hay que reconocer un extraordinario papel, llegaron al quinto juego. Claro, muy buena selección. Juego ya en México. Y si te fijas, varios de los jugadores casi no tuvieron proceso de esos. Sí. Te hablo de Tomás Boy y de Fernando Quirarte, que fueron fundamentales en ese mundial, fueron de los que más brillaron. ¿no? Yo creo que fue junto a Pablo Larios los 2 mejores jugadores del mundial, metió 2 goles siendo defensa central, muy buen jugador Fernando Quirarte. Entonces, fíjate lo que son las cosas, ¿no? A veces, bueno, yo digo que en México todo puede pasar, ¿no? Realmente, sí, así. Es cierto. Pero no me quejo, no me quejo. Yo creo que me faltó. Me faltaron muchas cosas a mí. Entre ellas haber estado jugando en Pumas, jugué en América y ya irte al mundial, al mundial. Te vas al mundial directito. No, reconocer que todos los que jugaron ese mundial concretamente lo hicieron muy bien. Fueron buenísimos, pero el único error que yo veo es que no nos tuvimos confianza y tuvimos que ir a jugar a Monterrey. ¿No? Eso fue los 2 mundiales, profe. En el 70 pensaron que no quedaban primeros y los mandaron a Toluca. Y en este pensaron que no quedaban primero y los mandaron a Monterrey, los sacaron del Azteca. O sea, yo creo que ese más fue el problema de los directivos. Sí, totalmente. Aún así Alemania lo pusieron y lo hincaron, Y hasta pudiéramos pensar que todavía en el 86 que debió haber ganado México, ya ves el gol del abuelo. Que nos está viendo mi abuelito Cruz. Sí, tipazo, ¿verdad? También. También. Yo digo que ha habido muy buenas generaciones de mexicanos para la selección. No sé. Unos nos hace falta. Otros los han bloqueado, también hay que decirlo abiertamente. Totalmente. No han llegado cuando están en un gran momento. Totalmente, sí. Sí, yo sentía eso. Si hacemos un poquito de memoria, antes del 70, pues obvio, también estaba el campeonísimo Chivas, ¿no? Sí. La mayoría eran jugadores de Chivas. Sí, totalmente. La mayoría eran jugadores de Chivas. 8 títulos en una década. Sí. ¿Cómo? Es correcto. Y después de eso, a partir del 74 cambiaron esas circunstancias, ¿no? Ya no han ido tantos de Guadalajara, aunque también hay que ser sinceros, ¿no? También yo creo que se ha dejado de trabajar en los equipos tapatíos, ¿no? Y te hablo concretamente de lo que es Chivas, Atlas y mismo Leones Negros cuando estuvo en primera división. Algo nos ha faltado que no hemos dado el do de pecho. Bueno, profe, que esa 2 generaciones de las que formaste parte, traía muy buenos extranjeros cuando ese equipo que nació grande y traía mexicanos extraordinarios. Sí. Y de la generación que después te toca también con Guzmán y Mora, esos eran también jugadores extraordinarios. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Fíjate, la mala suerte para algunos. En el Mundial del 90 nos castigan. Sí. Y ese Mundial prácticamente te hablo para un Mora, un Guzmán, un Poncho Sosa, o sea, hablo de jugadores de Leones Negros, ¿no? Sí, mala suerte. Entonces les toca la de malas y ya no alcanzan probablemente el proceso del 94, que fue otra vez con otro Puma, que fue Miguel Mejía Barón. Sí. Entonces, pues sí, o sea, hay circunstancias en la vida también que te dan o te quitan. Profe, te faltó un mundial, te faltó un título de liga. Sí, sí, totalmente.
totalmente de acuerdo. Muchas cosas. Hoy al día, ser histórico es muy difícil. Por ejemplo, el máximo goleador, aquí han pasado varios de los máximos goleadores. Ahora pasas tú, ya estuvo Daniel Guzmán, ya estuvo del Jalisco Pata Bendita. Han estado muchísimos goleadores. Y la verdad que nadie los quita, y pasan los años y nadie los quita, y nadie los quita. Entonces, ese logro es único, es de lo máximo. Pero culminado una gran carrera, tú que eras terminaste siendo un creativo, un hombre que distribuías juego, pero que tenías mucho gol, que eras un hombre muy disciplinado, que nunca tuviste escándalos, el haber jugado un mundial y ganado una liga, que estuviste muy cerca de los dos, ¿no? Sí, hombre, o sea, podemos decir, no, pues ganamos 2 títulos de Copa. No, la verdad que no es reconfortante decir, quedarte con eso, ¿no? O sea, no hay como ser campeón. No, pero también son 2 títulos también, o sea. Claro. Y puedo decir, bueno, jugué un mundial juvenil, el primer mundial juvenil histórico, el primer jugador a nivel mundial que ganó un trofeo, como fue el Zapato de bronce. Pues es también histórico. Puede ser, pero no, al final no de cuentas. Ser, sí es. Sí, me refiero a que no lo es. Te hace falta algo, ¿no? O sea, siempre queda un hueco. Con muchas inspiraciones, estoy consciente de eso. pero da mucho gusto ser histórico. No, cómo no. Y te digo, más gusto te da cuando personas como tú, acabo de tener una entrevista también hace poco, lo toman a uno en cuenta y te hacen recordar todo ese tipo de eventos y hace cuenta que lo estoy viviendo en este momento. O sea, es tan bonito. Me dicen, oye, ¿qué otra carrera hubieras escogido? Bueno, yo creo que hay una alternativa, fútbol, nada más. Equipo, no, Leones Negros, no hubiera escogido otro, Leones Negros. ¿Por qué? La vida es la que te acomoda, donde te tiene que acomodar. Solamente tú tienes que aprovechar lo que la vida te presenta. Pero fíjate, profe, a mí, por ejemplo, me da muchísimo gusto que tenemos más de 200 historias de vida extraordinarias. Sí. Que suban grandes jugadores de todo el mundo. Por ejemplo, aquí ha subido Bocini, ha subido, por ejemplo, el Chino Recoba, jugadores de todo el mundo, pero que digo, subo a Enrique Borja, subo a Luis Plasencia, está de este lado un jugador que se forjó aquí, Carlos Reynoso, y que tenemos lo que ha dado México, mexicanos y extranjeros que han venido a dejar escuela, y que yo reitero, somos súper malinchistas, esa es una realidad, y que a veces lo primero que decimos es que no vamos a hacer nada, ojalá perdamos, ojalá que aquello, y no valoramos lo que tenemos. Tú le preguntas a los chavitos de Chivas, un jugador de campeonísimo, y no se lo saben, o sea, no conocen su historia, profe. Exactamente. De UDG, quien no te conoce a ti, que no conoce al Keo Romero, que no conoce a Mora, Sosa, pues, no conoce la esencia del equipo. Es correcto, es cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo te digo, ¿cómo se enamora uno del fútbol? Sí. Mi enamoramiento, obvio, es el barrio. Pero exactamente a los 13 años, en el Mundial del 70, me regalan un boleto, un tío mío, que en paz descanse, me dice, toma, vete al fútbol, tú, a ver el partido de Rumania contra Brasil. Me voy a la zona C, allá casi en la Gallola, mero arriba. Sí, allá. Pero quedas enamoradísimo de ver esas figuronas como Pelé, Rivelino, Tostao, Jair, dices Clodoaldo. Platicando que Clodoaldo estamos para que suba con nosotros en unos días, primero Dios, si lo podemos. Excelente. El único que contenía, porque ese Brasil tenía 5 como ti, profe. Exactamente, eran 10 allá en su equipo en Brasil, todos, Pelé, Tostao, Rivelino. Todos los 5 eran 10, y toda la chamba le tocaba a mi amigo Clodoaldo, que le mandamos un saludo. Clodoaldo, toda la chamba le tocaba a él. Pero tenían unos cochinotes atrás, ¿no? Hércules Brito, que era... No, allá no, pero qué jugadores. Y luego se quedaron en la banca Edu, que le mandamos también un saludo. O sea, que luego dijeron, oye, pues ¿para qué jugaban con 5 o 10? Pues, la verdad es que era una maravilla ver esos equipos. El 70, qué mundial, ¿no? Más lo que dices fortalece mi tesis de que los extranjeros siempre son bienvenidos. Siempre y cuando. Pero fíjate, que cuando eran 4, traían mejor calidad. Menos extranjeros. Menos extranjeros y enseñaban a los mexicanos. Si nosotros estamos hablando de proceso, como me enseñaron a mí los de UDG aquí, y como yo compartí también mis experiencias con Poncho Sosa, con Mora, con Guzmán, o sea, esa es la cadenita que se va haciendo. Profe, pues ¿qué esperas? ¿De dónde sacas elementos para mexicanos? Es correcto.
Entonces, yo digo, y no estoy en contra de ellos, porque mis mejores amigos, pues es Robertón todavía hasta la fecha, ¿sí? Paso. Era Roberto da Silva, Eusebio, que en paz descanse, Yair, dices tú, Reinaldo, Amaral, dices tú, eran unos jugadorazos, Carlos Reynoso, Hugo Enrique Quise, Eladio Vera con Cruz Azul, o sea, han venido figuras, y muchos de esos inclusive se hacen aquí en México, se consolidan aquí en México. Celada llegó chavo, ¿no? Ya lo han hecho varios. Sí, Celada, también otro jugadorazo. Entonces, hay que tener memoria para todo, ¿sí? Para lo bueno y para lo malo. Desechar lo malo y seguir incrementando lo bueno. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El que haya siempre una buena conexión entre los jugadores extranjeros y los mexicanos. No somos enemigos, al final de cuentas. Y terminamos, fíjate que es un gusto ver a Carlos Antonio Santos. Tuvimos un problema, precisamente por Poncho Sosa y en vestidor ahí nos dimos unas abrazaditas ahí. Entonces te digo, pero después ya te vuelves a ver y la recuerdas con risas, claro. O sea, porque sabes que al final de cuentas todos estamos en la misma línea, o sea, todos estamos para buscar ganar cuando se tenía que ganar, pero no eres enemigo a muerte, claro. ¿No? Eres adversario. De juego, nada más. Así es como se desarrollan las cosas. Pero fíjate, profe, ahorita que dices todo eso, qué importante es retomar eso, ascenso, descenso, retomar que sean 4 extranjeros, hombre, cuando venían 4 extranjeros que jueguen 3, que le den oportunidad a tanto chavo mexicano, que sí vengan extranjeros que dejen en su momento dado huella y dejen hasta escuela, como han venido pasando, y que incluso se quedan a muchos a vivir aquí. Pero, ahora, profe, ¿cómo ves tú este proceso? Con todos estos problemas administrativos, ¿cómo ves las perspectivas de estas elecciones, de este Mundial de Qatar? Pues mira, ya lo he escuchado en infinidad de ocasiones, pero tú analizas las declaraciones del Tata. Merece todos mis respetos, es un tipazo, es un buen entrenador, tiene todo, no hay ningún problema. Pero él mismo ya está diciendo, él mismo fue el primero que hizo la crítica. Dijo que no es posible tantos extranjeros. Claro. El repechaje, ¿cuál es el sentido de que el 12 tenga oportunidad? 12 entonces, y al rato van a hacer que los 18 califiquen uno contra 16. O sea. Ahora, entonces pregúntale a los directivos, esto es para los directivos, pero a todos, oigan, ¿y la selección nacional qué? O sea, deja mucha lana y todo, pero profe? ¿Cómo la vamos a mejorar? Claro. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a mejorar? O sea, jugando a los extranjeros, ¿no? Y yo digo, si hacemos un análisis, una autocrítica severa como debe de ser, porque es fútbol mexicano, bueno, ¿cuántos jugadores de esos extranjeros son productivos? Sí. Si la mitad son productivos, bueno, entonces quédate con la mitad nada más. Hay unos que nunca juegan. Así es correcto. Entonces, ya estamos hablando de nada más dinero, ¿no? Pero yo les preguntaría a los directivos, bueno, ¿qué es lo más importante entonces? O sea, ¿qué quieren? ¿El torneo local? ¿O buscar trascender ya en mundial? Si no, ¿quién va a trascender? ¿Quién va a poner? No se va a ser algún día por casualidad, nada más, Va a ser por casualidad que lleguemos y pasemos ese mentado 5º partido y ya con eso vamos a descansar totalmente. Yo creo que no. Ese conformismo es muy del mexicano y no debería de serse. Y el roce, profe, Copa América, Libertadores, Sudamericana, ¿cómo se nota un avance, no? Pero bueno, hacen torneo con Estados Unidos porque, bueno, pues ya sabes que allá es no, y más si lo simpático, ¿no? Profe, por ejemplo, si ya nos superó Estados Unidos, nos ganan selección, pero espérame, todos los juegos son allá. Sí. Por lo menos ustedes hazlo a visita recíproca y un torneo acá. O sea, van los equipos mexicanos de liga a jugar allá, va la selección a jugar allá. A ver, póntelos a jugar aquí en el Azteca, o ponlos a jugar en Toluca, en Puebla, a ver si es lo mismo. Y lo peor es que Canadá también ya nos supera, ¿verdad? Ya tú ves que ellos tienen más jugadores en Europa que nosotros. Titulares y en equipos importantes, pero casi los becan y aquí los quieren vender como si los chavos fueran. Y luego decían muchos jugadores, el otro día platicando con Oscar Córdoba, aquel histórico de la selección de Colombia, de Boca Juniors, me decía, yo veía en la Libertadores, no había mucha diferencia. El problema era, obvio, primero las grandes distancias que recorrían los equipos mexicanos. Correcto. Y en segundo lugar, los calendarios que no los adaptan, o sea, ahora no te acomodas. Esa era la realidad. Pero tienen un gran nivel. Entonces, el problema es esa cuestión de roce, es la cuestión de que los jugadores los vendes como si fueran, quieres vender como si fueran brasileños y ellos casi los ponen allá, los colocan prestados, hombre. Así es. Yo creo que aquí priorizamos mucho el aspecto económico, que dicen, bueno, de eso vivimos, pero se han encargado de encarecer y elevar muchísimo el costo del fútbol, ¿no? Los sueldos.
Entonces, ahí viene uno de los problemas donde, si yo recuerdo del campeonísimo, ellos mismos decían, bueno, ahora ¿dónde está la producción de nuevos jugadores como los del campeonísimo? No los hay. No los hay. Para hacer un equipo de esos, pues va a estar difícil. No es vivir en el pasado, ¿no? Podemos hablar de los mismos Pumas. Sí. O sea, eran muchos de cantera. Mucho. Y traían unos equipazos. Y dos, tres extranjeros, por ejemplo, cuando traían a Spencer, un saludo a mi querido Spencer, sí, ¿cómo no? Traían a Caviño, histórico. Imagínate, Caviño, Spencer, Cándido. Venía Cándido también, que en paz descanse. Sí es. Sí, no, todos los equipos. Yo hago referencia a ellos porque te acuerdas perfectamente, ¿no? Si tú hablas de Cruz Azul, hablas de Miguel Marín, hablas de Eladio Vera, hablas de Quintano, o sea, eran unos jugadorazos. Eran monstruos de selección. No ocupaban más, ¿eh? No Nacho Flores. Ya mexicanos, ya veías. Mexicanos, digo, extranjeros. Alemán Guzmán, a Sánchez Galindo. Sí, pero esos extranjeros, como dice, América era Reynoso, era Quise. Así es. Era Lindo. Sí, el central también. Estuvo Cornero, por ejemplo. Cuando Miguel Ángel Cornero. Buenísimo. Pelada, jugadorazos, ¿no? Hubo Enrique Quise, o sea, traían jugadores de calidad, ¿no? Como Reynoso, pues Reynoso prácticamente aquí hizo toda su carrera y se hizo jugador de aquí, ¿no? Ahora, en la actualidad, Chaco Jiménez, pues es otro de los que ha hecho historia en el fútbol mexicano y un tipazo además. Yo digo que esos jugadores vienen a enseñar y es obvio que se van a quedar aquí porque es... Cardoso, por ejemplo. Toda su carrera, Cardoso, sí. O sea, Aguinaga. Alex Aguinaga, jugadorazo, ¿no? Son todos los que dejan escuela, yo digo que dejan escuela. Y yo ahorita me pregunto yo, bueno, ahora ¿quién va a dejar escuela? No hay de ese tipo de jugador que la rompa. A lo mejor Guiñac, ¿no? Alguno, por ejemplo, pero ya son los menos. Sí, son los muy pocos. Si antes hablamos de varios equipos, todos esos jugadores. ¿Cuántos tenían? Y ahorita si tú me mencionas de los 18, a ver si completamos 10 equipos donde los extranjeros me digas, estos van a dejar escuela. Deja huella, por lo menos uno. Difícil, sí, ¿no? Cuando menos hablar uno y se me hace mucho, ¿no? 1 o 2 jugadores. Y ya está ahí, y párale de contar. Profe, qué interesante platicar con una persona como tú que dejó huella, que es histórico y que además eres un hombre muy centrado y le aportas mucho. Por ahí tenemos un programa que te voy a hacer llegar de varios exfutbolistas nacionales e internacionales para que un día nos acompañes ahora con lo del Mundial. Ha sido muy importante tenerte y te vamos a seguir teniendo el profesor Luis Gilberto Plasencia Asensio. Ha sido unas semanas padrísimas, como dicen, como siempre en la entrevista. Imagínense, hoy tenemos al profesor Luis Plasencia. Previo a él estuvo Oscar Córdoba, histórico de Boca, Osmar Donizete, jugador de selección de Brasil, Andrés Facio, uno de los mejores directivos, Carlos Muñoz, ese español que vino a Puebla, Juanito Hernández, lateral, el Geo Romero, Humberto, Manuel Manso, de los demás clases, el Chonte Herrera, histórico, mundialista 90-94 por Colombia, Rodolfo Montoya, estuvo con nosotros ya Carlos María Morales, jugador también que de muy, muy buen jugador. Y va a estar, estuvo Jorge Rodríguez, esa historia muy triste al final, pero que fue mundialista. Pero ahora está el profe Luis Gilberto Plasencia Asensio y viene gente muy valiosa, Emilio Maurer, viene Claudio Jara, seleccionado de la primera selección mundialista de Costa Rica en el Mundial del 90, Jorge Walter Chifle Barrios de 90 y 94 por la selección de Uruguay, mundialista en 86 de Uruguay, Olarticoechea, campeón del mundo con Argentina en el 86, Sergio Serna, histórico de Colombia y del Boca Juniors, el Paquete Higuera, jugador español de Puebla, Clodoaldo, que estamos, y viene así, y entonces es una maravilla porque aquí vas dejando referencias de quiénes son las instituciones, quiénes han hecho y que estos jugadores han dejado huella, porque es una fórmula de éxito, no para el fútbol, no para el deporte, para la vida misma. Para la vida. Jugadores que se tienen. Profe, qué gusto tenerte, de verdad me da mucho orgullo que Gracias. Aquí jugadores mexicanos extraordinarios y los alternemos con jugadores históricos que han venido a México y unos muchos que no han venido, que son históricos, pero que veamos que tenemos una calidad en el mexicano que, como lo dicen extranjeros que han jugado aquí o que no han venido y que a punto estuvieron de hacerlo y que dicen es que el fútbol mexicano es de primer nivel. Qué padre tenerte aquí, profesor Luis Plasencia, con nosotros en la entrevista con Jesús Naveja. El agradecido soy yo, o sea, la verdad te repito, es vida la que nos das de todos esos que mencionas. Yo estoy seguro que pensamos de manera similar. Nos da vida esto y es muy afable estar transmitiendo todo lo que nos sucedió, recordando y siempre a la orden. Sí, te felicito, muchísimas gracias por todo y
siempre estamos a la orden. No, gracias. Vamos a despedir el programa y estar un par de minutos fuera del aire con el profesor Luis Gilberto Plasencia Asensio, extraordinario jugador, ícono, máximo goleador de la Universidad de Guadalajara, el goleador histórico de la Universidad de Guadalajara, materialmente sobre los 100 goles, y nos vemos en la siguiente entrevista con don Emilio Maurer, y les agradecemos a todos su presencia en el programa, siguiendo con la misma calidad, jugadores mexicanos, extranjeros que vienen de Caguaya y algunos que ni siquiera vinieron, pero que muchos saben lo complicado que es jugar en el fútbol mexicano, que tanto denigramos, y que todo el mundo ya anda con su camisa del Real Madrid, del Barcelona, y que los medios de comunicación golpean al fútbol, pues cuando de aquí comen, perdónenme la expresión, hay que ser... le pregunten a Dirceu, sí, ¿verdad? Le costó trabajo. Sí, y luego Dirceu terminó regresando acá, como arrepentido, y terminó incluso aquí en un equipo del Acapulco, uno de esos, ¿te acuerdas, profe? Sí, ya pero sí le costó muchísimo trabajo el ritmo. Eso que él daba balones y le regresaban sandías. Sandías, sí. Bueno, pues gracias a todos y nos despedimos. Gracias. Gracias, profe.